Bueno, y de acuerdo a los contaminantes no conservativos, vamos a ver un ejemplo de esto. Considere un lago de 10 por 10 metros cúbicos alimentado por una corriente contaminada que tiene una tasa de flujo de 5 metros cúbicos por segundo. La concentración del contaminante es igual a 10 miligramos por litro. Y también hay un canal de descarga. En este caso tenemos un canal de descarga con 0.5 metros cúbicos por segundo de un agua residual que contiene una concentración de contaminante de 100 miligramos por litro. Los desechos de la corriente y el agua residual tienen un coeficiente de tasa de descomposición de 0.20 por día, suponiendo que el contaminante está mezclado completamente y en el lago no hay evaporación ni otras pérdidas ni ganancias de agua. Encuentre el estado estable de concentración de contaminante en el lago. Bueno, hay varias cosas que debemos de hacer. Primero sería hacer el esquema. Nosotros vamos a tener un afluente que en este caso tenemos una descarga de aguas residuales, ¿sí? Tenemos el lago y el lago tiene una entrada. Aquí tendría su entrada y tendría una salida. Sí. Bueno, voy a borrar esto. Esto no, para ponerle las indicaciones. Entonces tenemos la corriente de entrada, corriente de entrada, y en esa corriente de entrada tenemos un flujo volumétrico y tenemos una concentración del contaminante. En este caso la concentración de entrada sería de 5 metros cúbicos por segundo y 10. Entonces tendríamos 5 metros cúbicos por segundo y tendríamos 10 que serían miligramos por litro. Luego también nos dice que hay una descarga de 0.5 con 100. Entonces Q, en este caso la descarga de un agua residual, bueno, es esta que está saliendo, sería de Q es igual a 0.5 metros cúbicos por segundo, y la concentración, este sería W, ¿no? CW y QW, y este sería de 100 miligramos por litro. ¿Qué otra cosa? También tendríamos la salida, y en esa salida pues no sabemos qué concentración vamos a tener y tampoco tendremos el flujo de salida. Pero sabemos que el volumen del lago es de 10 por 10 a la 6 metros cúbicos. La constante nos está diciendo que es igual a 0.2 sobre de día, y la concentración pues no la sabemos. De hecho, esta concentración va a ser igual a esta concentración de salida. Pues en este caso nosotros tendríamos un sistema en el cual sí vamos a tener entradas y salidas, no sería un sistema batch, pero vamos a tener también tasa de reacción. Entonces, por lo tanto, vamos con el balance general: entradas menos salidas más generación va a ser igual a acumulación. En este caso, como decimos que no hay pérdidas ni ganancias, entonces en este caso vamos a considerar que este sistema no es batch, que acumulación es igual con 0. Entonces tendríamos entradas, salidas y generación. Pues en este caso entradas menos salidas más generación. En este caso la generación va a ser una descomposición. Si nosotros revisamos
las notas anteriores, sabemos que va a ser una descomposición de segundo orden. Entonces tendríamos el volumen por la constante por la concentración. ¿Por qué es de primer orden? Pues sería de primer orden porque vemos la constante. La constante es 1 sobre segundo, 1 sobre minuto, 1 sobre de día. Entonces, por las unidades de la constante nosotros podemos saber que sería una reacción de orden 1. Entonces sabemos que es descomposición, entonces tendríamos que sería negativo por el volumen, la constante y la concentración, y esto sería igual con 0. ¿Sí? Entonces a final de cuentas nosotros tendríamos que entradas va a ser igual a volumen por la concentración por esto, por la constante, más salida, ¿no? Tenemos dos entradas. ¿Qué entradas tendríamos? Tendríamos QS por CS más tendríamos QW por CW, y esto va a ser igual al volumen por la constante por la concentración, por la concentración, más la salida, que en este caso sería, la salida sería QM por C. Estas dos van a ser iguales. Esta, ¿sí? Que quiere decir que la concentración que tengamos aquí en el lago va a ser la misma que la concentración de salida. En este caso se están mezclando, se están revolviendo bien, y a final de cuentas vamos a tener que esta concentración que tenemos aquí en el lago va a ser la concentración de salida. Entonces C va a ser igual a CM. Entonces por eso ya lo ponemos aquí de este lado. ¿Y qué otra cosa tendríamos? Pues sabríamos también de que QM va a ser igual a la suma de los flujos. Entonces QS por CS más QW por CW, va a ser igual a BK por C, más QM va a ser igual a QS más QW multiplicado por C. Entonces, a final de cuentas, si nosotros queremos despejar la concentración, porque es la que nos interesa, sería C va a ser igual a esta aparece en estos dos lados, aquí y aquí. Entonces la despejamos y todo lo demás lo pasamos dividiendo. Entonces todo esto se quedaría igual, QS por CS más QW por CW. Todo esto dividido entre DB por K más QS más QW. Entonces si quisiéramos podemos quitar los paréntesis. En realidad no nos serviría, ¿sí? Quedaría solamente la suma de todos, y con eso nosotros ya podríamos calcular la concentración, ¿sí? Entonces tendríamos C va a ser igual a QS. Bueno, para empezar tendríamos que pasar la constante, ¿no? La constante pasarla a... La constante la debemos de pasar a segundos. Entonces vamos a pasar la constante a segundos. K es igual a 0.2 sobre de día. Sabemos que un día es igual a 24 horas y sabemos que una hora tiene 3600 segundos. Entonces en este caso nosotros tendríamos 0.2 que multiplica a 1 sobre de 24 y después que multiplica a 1 sobre de 3600. Entonces tendríamos igual a 2.3148 por 10 a la menos 6.
2.3148 por 10 a la menos 6. A la menos 6, y eso serían 1 sobre segundo. Entonces, ya que tenemos esto, ya podemos sustituir. C va a ser igual a Q. QS sería igual a 5 por 10 a la 3, en este caso serían litros por segundo, multiplicado por la concentración, que sería de 10 miligramos por litro. 10 miligramos por litro. ¿Sí? Aquí ya los convertimos, los teníamos en metros cúbicos, por eso le pusimos por 10 a la 3. Más Q sería igual a 0.5 por 10 a la 3, igual también serían litros por segundo, y multiplicamos a la concentración, que serían de 100 miligramos por litro, y todo esto dividido entre en este caso serían 5.5, ¿no? La suma de estos dos, 5.5 por 10 a la 3 litros por segundo, y sería el volumen, que en este caso el volumen sería de volumen K, volumen es de metros cúbicos, entonces serían 10 a la 9 litros, 10 por 10 a la 9 litros, entonces serían 10 por 10 a la 9 litros, y lo multiplicamos por 2.3148 por 10 a la menos 6 por segundo. Entonces vamos a eliminar unidades, estos litros y estos litros se van, y estos litros también se van, y ¿qué otra cosa nos quedaría? A ver, nos tiene que quedar en miligramos por litro. Aquí sí ya nos queda por miligramos por litro. Nos quedan estos nos quedarían en litros por segundo. Sí, porque al final de cuentas esto y esto, ok, esto es una suma, sí, que no se nos vaya a olvidar. Entonces estos dos que se están sumando tienen las mismas unidades, litros por segundo, y esto también serían litros por segundo. Entonces si lo factorizamos y factorizamos estos de arriba, también litros por segundo, se eliminarían los dos y ya nada más me quedarían miligramos por litro. Entonces la concentración va a ser igual a, vamos a hacer las operaciones, vamos a ver, serían 5 por 10 a la 3 por 5 por 10 a la 3 por 10 más 0.5 por 10 a la 3 por 100, y todo esto dividido entre de 5.5 por 10 a la 3 más 10 a la 9, que multiplica a 2.3148 por 10 a la menos 6. Ok, y ya estaría. En realidad nos quedarían una concentración de 3.49 miligramos por litro, miligramos por litro, y esa sería la concentración que vamos a tener en el lago y la concentración que tendríamos en la salida.
la salida pues sería de 5.5, ¿no? El flujo, la tasa de flujo sería 5.5 metros cúbicos por segundo. Y este sería de 3.5 miligramos por litro y 3.5 miligramos por litro. Y así es como determinaríamos esta parte.